Desde una casa patrimonial en el corazón de La Paz, al lado del kilómetro cero de nuestro país, al lado del Parlamento Nacional, estamos acá presentes para analizar un poco, en este caso, las elecciones que, han pasado hace muy poco. Y para tener unos insumos frescos, el día de hoy estoy con... Fabri, ¿cómo están? Soy estudiante de Economía de la Universidad Privada Boliviana. Un gusto saludarlos y gracias por estar acá. ¿Y con? John, también soy estudiante de Economía, pero de la Universidad Católica. También es un gusto estar aquí. Agradecemos al Café del Parlamento por estos espacios que nos brindan. Entonces yo quisiera empezar para hacer un análisis un poco más general, un poco más desde su perspectiva sobre las elecciones. Quisiera saber, desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los elementos que más han influido en los resultados de las elecciones? Presente Bolivia es un proyecto de jóvenes que se sustenta con el financiamiento de nuestro propio bolsillo. Si te gusta nuestro trabajo, escanea el QR y déjanos una donación para que podamos seguir creciendo. Bueno, para mí, en mi opinión personal, va mucho de la campaña hecha por Rodrigo Paz. Justamente creo que han hecho una buena combinación en el tema de redes sociales y una campaña que puedo llamarla tradicional. He escuchado que Rodrigo Paz fue al campo, se juntó habló con organizaciones sociales. El capitán Lara, que igual sé que iba a mercados, hablaba con las señoras y al mismo tiempo igual estaba muy presente en redes sociales, con su celu, se ponía el TikTok, hablaba. Entonces creo que ha sido una muy buena combinación, creo que han sabido leer mucho mejor al electorado y no se han concentrado en el oriente, han venido aquí al occidente a comparación de otros candidatos como Samuel Ituto. ¿Tú qué piensas, John? Yo creo que también un elemento muy importante fue la poca fidelización de los votantes. Siento que ningún votante, digamos, se enamoró así demasiado de un candidato que lo defendía a muerte, digamos que... O sea, el porcentaje de votos indecisos en las encuestas siempre ha sido alto. En todas las encuestas que se han hecho siempre ha sido alto. Y que esa incertidumbre que se tenía, digamos, se transformó, digamos, en una alternativa al medio. Buscaron una alternativa a la mayoría de los indecisos que se acoplaran a un medio, o sea, que no fuera, digamos, a ninguno de los extremos y entre ellos encontraron una especie de, no sé cómo explicarlo, digamos, de candidato intermedio que se podía interpretar como Rodrigo Paz, el capitán Lara, un voto fácil, por así decirlo, un voto que parecía también, según yo, inofensivo. Siento, digamos, que la incertidumbre jugó un gran papel y la poca fidelización dentro de los resultados de las últimas elecciones. Para ustedes, los primeros resultados nos plantean de que vamos a tener un porcentaje muy amplio de nulos en las elecciones, mayor al 15%. ¿Qué quiere decir para ustedes este porcentaje nulo? ¿Se lo atribuyen exclusivamente a Evo Morales o qué factores ven ustedes desde su perspectiva? No, realmente no creo que sea de Evo Morales en completitud. Creo que es gran parte de Evo Morales, claramente, pero no en completitud, en el sentido de que realmente nunca ha llegado un candidato a convencer como tal a gran parte del electorado, esa gran parte de los que podemos llamar tunistas, que una vez que se bajó de la contienda electoral, él ya literalmente decían tuto o nulo. Yo igual en lo personal estaba muy inclinado por el nulo. Pero no por Evo Morales, simplemente porque realmente nunca me terminó de convencer ni la propuesta de Tuto Quiroga ni la de Samuel Doria Medina. ¿Tú qué piensas sobre los nulos? Precisamente creo que va de la misma perspectiva. Siento que el voto nulo para estas elecciones, una parte también era de Evo Morales, pero una parte también es un voto castigo. Una manera de decir, no me gusta ningún candidato a mí me convence, ningún candidato a mí me representa. Y como es una especie, digamos, de voto castigo, es como que decirles, o sea, en las encuestas y en las elecciones generales, no queremos estos candidatos. No quiero, digamos, que uno de estos candidatos sea el presidente. Incluso para mí ha sido muy difícil elegir uno de los candidatos que se han presentado a última hora. O sea, yo siento que elegí mi voto, digamos, en la última semana de elecciones porque dado la situación en la que estamos, digamos, era una elección muy difícil y que ningún candidato, digamos, se acople a lo que estaba buscando yo y la mayoría de las personas. Siento que el nulo, digamos, se puede interpretar así, como un voto castigo. Aparte de quitando el componente de Evo Morales y todos sus seguidores, como un voto castigo para decir, no quiero ninguno de estos candidatos. Ninguno de estos candidatos me representa. ¿A ti y ningún candidato te ha representado? A mí no diría que al 100%. Yo terminé votando, digamos, terminé eligiendo, digamos, la última semana, porque creo que siempre, digamos, estuve en la decisión entre los dos candidatos que a priori parecían que iban a ser los más probables, que iban a salir ganadores. Y para mí, ninguno de los dos me terminó de convencer al 100%. Lo elegí, digamos, al que
yo pensaba, digamos, que lo podría hacer mejor, pero para mí no había una gran diferencia. O sea, si es que, digamos, el otro se iba a la segunda vuelta, lo elegía el otro. Y esa es una gran pregunta que me gustaría enlazar. Mucha gente, muchos jóvenes nos plantean esto de que ningún candidato nos ha representado. Personalmente tampoco me he sentido identificado por algún candidato. ¿Qué características tendría que tener un candidato para que nosotros podamos sentirnos identificados o representados? Porque claro, es muy fácil también, hago de abogado del diablo, ¿no? Digo, es muy fácil también criticar a los candidatos que vienen mucho tiempo postulando a las elecciones, pero desde su perspectiva, ¿qué características tendría que tener un candidato que para ustedes les convenza, que para ustedes les genere expectativa, que para ustedes digan, yo voto por este porque realmente me llama la atención? Bueno, a mí en lo personal creo que había un problema con muchos candidatos que creo que metían jóvenes random para pensar que estaban representando a la juventud. Ya. Han metido muchos diputados, candidatos plurinominales jóvenes pensando que eso ya era una renovación. Yo en lo personal, para sentirme identificado, igual yo tomo mucho el tema ideológico. Realmente. Yo soy un liberal y me gusta que el candidato que esté hablando milite ideas liberales y que las proponga. O sea, No solo que las hable, pero que su plan de gobierno sea otra cosa totalmente diferente, como lo de Tuto Quiroga. Para ti, digamos, si Dun se postulaba en las elecciones, hubiera sido un candidato por el cual te hubieras sentido representado. Yo me hubiera sentido identificado por Jaime Dun, justamente porque él militaba las ideas liberales en sus redes sociales, en sus conferencias, y en su programa de gobierno iba de la misma mano. A diferencia de, por ejemplo, Tuto Quiroga o el actual ganador que es el senador Ormachea, que hablaban de la libertad, pero en su plan de gobierno te iban y te planteaban cosas totalmente liberales, aumento de gasto, control de precios, te planteaban bonos al desempleo, hospitales de empresas, cosas que van totalmente en contra de cualquier ideología liberal que yo considere. Para ti. Siento que yo no me sentiría identificado con un candidato que se vaya muy a los extremos y que sus propuestas sean un tanto, ¿cómo se puede decir?, contradictorias entre las mismas. Tanto en el plan de Samuel como en el plan de Tuto, que los hemos analizado incluso en mi carrera a profundidad, se veían algunas inconsistencias. Tanto, digamos, propuestas que se veían entrelazadas con otras que se podrían, o sea, como que podría trastabillar una propuesta, la otra propuesta que tenía en el plan. Con ese tipo de propuestas realmente no me sentía, digamos, que fuera una especie, digamos, de solución para el problema que se tiene en el país. Yo creo que un candidato lo que tiene que proponer para que, digamos, yo me sienta identificado es que nos dé una idea clara, no solo del qué, sino del cómo pretende sacar al país de la crisis en la que estamos. O sea, yo siento que, aunque yo soy muy liberal en lo económico, no me iría, digamos, muy a la ideología, porque muchas políticas liberales, si bien pueden ayudar a estabilizar la crisis en la que estamos, en un largo plazo, digamos, pueden llevarnos a incurrir en otros problemas que han pasado otros presidentes que eran neoliberales. Pero, digamos, para la situación en la que estamos, sí son necesarias políticas liberales. Así que por eso yo, digamos, no me identificaría con un candidato que se autoperciba como liberal, pero sí que nos dé medidas liberales que puedan para salir de la crisis y que explique claramente cómo se pueden implementar estas medidas sin tener que trastabillar en el proceso. Claro. Y bueno, hablando un poquito sobre los últimos dos candidatos, también estamos hablando de un momento histórico porque estamos pasando de la pérdida de hegemonía del MAS. Y el primer balotaje en nuestra historia. Entonces, yo quisiera saber desde su perspectiva, ¿cómo ven ustedes? ¿A qué creen que se debe justamente la pérdida de poder estructural y hegemónico que ha tenido el MAS en estos últimos 20 años? ¿A qué se lo atribuyen? ¿Qué rol creen que ha jugado la juventud? Porque claro, gran parte de nosotros solo ha vivido ese gobierno y el periodo corto de Áñez. ¿Qué piensan al respecto? En estas elecciones 2025, recuerda votar de manera consciente. Esto implica reconocer la importancia de tomar una decisión que durará 5 años. Infórmate sobre los candidatos y sus propuestas de gobierno. No difundas información no verificada. Vota consciente y construyamos un país del que todos los bolivianos estemos orgullosos. Bueno, o sea, el MAS perdió el poder, pero no está muerto ni nada cerca. O sea, si tú tomas los resultados que hemos tenido el 19 de agosto, ves los nulos, ves los votos por Andrónico, ves los votos hechos incluso por Johnny Fernández y los votos por Eduardo Castillo y el MAS si hubieran ido juntos todos esos, tomando en cuenta que hubieran sacado
gran parte de los nulos hubieran llegado a segunda vuelta tranquilos, me parece a mí. Y gran parte del electorado que votó por Rodrigo Paz, yo creo que ahí sí puedo darles la razón de que era gran parte del electorado que hubiera votado por Evo Morales o algún candidato unido de izquierda. Entonces yo pienso que la ideología, la izquierda no está muerta en Bolivia, está fuera del Parlamento, le han dado un golpe duro, pero yo creo que va a seguir siendo importante en nuestro contexto. Creo que se va a recuperar en las siguientes elecciones. Creo que va a poner sus trabas al próximo gobierno que entre. Y si tengo que decir por qué el MAS ha caído, a mí me da mucha felicidad de que el modelo se haya caído con el MAS en el poder. Creo que eso es lo que hacía falta. Si hubiera entrado tal vez Carlos Mesa, hubiera sido algo diferente. Hubieran dicho que si hubiera mantenido el modelo, se hubiera caído, hubieran dicho que era culpa de ese gobierno. Pero que el modelo económico del MAS se caiga con el MAS en el gobierno, creo que es el remate, creo que es lo hermoso de las elecciones del 2020. ¿Tú qué piensas, John? Justo me gustaría partir del modelo económico. Se ha demostrado durante el último periodo de tiempo por el que hemos pasado que el modelo ha fracasado. Y ha sido una muestra muy clara de eso. A la gente le han tocado en donde le duele, en el bolsillo. Hay mucha gente que no sabe de economía, que no entiende cómo funciona todo el tema de la deuda, todo el tema de las divisas, pero que, digamos, ve que los 20 bolívares que antes usaba para comprar un montón de cosas ahora no le sirven para nada. Ese tipo de gente que antes votaba por el MAS porque percibía que había una especie de estabilidad en la economía, que estábamos en un buen momento económico sin saber, digamos, muy bien qué había detrás de eso. Esa gente ha visto, digamos, que su poder adquisitivo se ha visto completamente mermado y decide adiós al MAS. No quiero saber nada del MAS, no quiero saber nada de este modelo económico. Se ha sentido decepcionada con el MAS y eso ha sido el detonante para que suceda todo esto. Ese voto, digamos, que antes iba para el MAS, es un voto blando. Como se le podría decir, un voto blando que no es un voto así que está 100% fidelizado con el MAS. Es un voto, digamos, que se está yendo últimamente a Rodrigo Paz. Porque esas personas, digamos, que se han sentido decepcionadas, sienten que el mejor candidato, digamos, que puede representar su pensamiento, su ideología y que siente que puede ayudar con el tema de la crisis, puede ser Rodrigo Paz. Pero siento que el fracaso del MAS se da específicamente por cómo se ha dado esta crisis. Si esta crisis no se daba con esta magnitud, el MAS hubiera seguido teniendo una gran cantidad del porcentaje. Pero ahí me parece un poco, no sé si contradictorio es la palabra correcta, pero sí un poco paradójico porque, la gente comprendió que la crisis era una de las principales problemáticas, pero el ganador de las elecciones no tiene un plan claro sobre cómo salir de la crisis. No sé qué explicación le podrían dar ustedes. Bueno, en lo personal creo que alguna vez escuché a algunos analistas políticos decir que los planes de gobierno los leen dos personas. De ahí está lo que se promete en cancha, lo que ha prometido Rodrigo Paz. Claramente han hecho una muy buena campaña en redes. Me acuerdo que en redes antes de eso proponía, ¿cómo le llamaba? Eliminar la aduana. Él prometía no ir al FMI. Y él prometía igual... No, el capitalismo para todos y el 50-50. El 50-50 y bajar trabas, bajar aranceles, bajar impuestos. Claramente no hay una base teórica en sus planes, simplemente son propuestas lanzadas al aire que me parece que la gente es lo que quería escuchar, es lo que piensan que se necesita, pero Rodrigo Paz no creo que sepa cómo hacerlo. ¿Me dejo entender? Entonces, no creo que sea contradictorio. Realmente creo que la gente se ha dado cuenta de que el modelo no va más. El modelo, como dice mi compañero, les ha pegado en el bolsillo, lo han sentido en el fondo, ha bajado su poder adquisitivo, ha bajado su calidad de vida, pero tampoco querían votar por Samuel Ituto. Ahí puede ser algún tema que sea subjetivo, que yo lo desconozco. Entonces han preferido votar por Rodrigo Paz porque tal vez en perspectiva de ellos él era la renovación y el que tenía una solución económica tal vez similar a Tuto y Samuel, cosa que realmente no es en la realidad. Yo antes mencioné que el plan de Tuto y que el plan de Samuel para mí yo los veía un poco incompletos. Que sentía, digamos, que le faltaban muchas cosas para completar sus ideas que estaban planteando. Si así estaban los planes de Samuel y Tuto, el de Paz es directamente un despropósito. O sea, las ideas las ha planteado y las ha lanzado así como así. No ha dicho nada más, no ha puesto ningún contexto, no ha explicado nada más al respecto. Pero esas ideas que ha lanzado son ideas liberales, para empezar, muchas de esas ideas, y se ha hecho percibir como un candidato de derecha, técnicamente, con una gran parte
del electorado. Y con esa parte del electorado, digamos, se ha percibido como una derecha suave. Derecha, digamos, que no les va a quitar sus logros sociales alcanzados, por así decirlo. Una derecha que las reformas que van a hacer van a ser más suaves con la economía, que no va a tener que recurrir a medidas que sean tan extremas, por así decirlo, que obviamente son las que plantean Tuto, que ellos perciben, digamos, que podrían perjudicarles un poco en un corto plazo. Siento, digamos, que el tema, digamos, de que haya propuesto ideas liberales, ideas que se escuchan súper fácil en la práctica. Esas ideas les han gustado mucho, especialmente, digamos, al sector de la población que trabaja en el sector informal. Esas ideas de liberalización, digamos, les ha gustado mucho porque lo ven como una especie, digamos, de que este candidato va a mejorar mis ingresos, este candidato me está ofreciendo esto. Y de una manera sencilla y clara, por cómo lo han comunicado en sus redes y en las campañas presenciales que han hecho igualmente, es como que, aunque no tenga una propuesta económica clara, ha sabido comunicar claramente, o sea, con mucha claridad, las ideas que sí tenía. Y un poco ya cambiando de tema y más virando un poco a la elección como tal, porque claro, ¿no? El día de las elecciones hemos escogido a nuestro binomio presidencial, pero también hemos escogido a nuestros representantes uninominales. ¿Ustedes conocen a sus representantes uninominales? ¿A los de su circunscripción? Sí, yo soy de la C7, conozco a Alejandro Reyes. Yo voté por él. No voté por Samuel para la presidencia porque no me gustaba, pero Alejandro Reyes creo que realmente tiene una buena carrera. Ha sido diputado suplente y sé que ha tenido experiencia fiscalizando. Sé que ha tenido buena experiencia igual aquí en el Parlamento, igual lo fiscalizaba fuerte al alcalde, a Iván Arias, y realmente me ha convencido, me parecía una mejor opción a la hora de la hora para la C7 que Cae Palenque. Yo tuve un problema precisamente con el tema de las suscripciones por una mudanza que tuve y cuando estaba, digamos, ahí por ejercer mi voto, me informé de última hora sobre los candidatos. O sea, yo voté, digamos, cruzado, igualmente. Pero en mi caso siento que mi voto no ha sido tan informado, pero aún así tengo una percepción de que la población en general no conoce prácticamente nada, digamos, de los candidatos. Es la mayor cantidad de la población ha elegido al candidato presidencial aquí y ha visto, digamos, que es del mismo partido su diputado uninominal y ha decidido votar por el candidato sin, digamos, saber quién es o cómo le puede representar, digamos, en un futuro. Es una percepción que tengo desde hace varias elecciones, incluso desde antes que yo pudiera votar. O sea, usualmente los votos que yo escuchaba siempre eran así de, ya, voy a elegir presidente y lo demás lo que venga. Y es una cultura, digamos, que ya está muy interiorizada en Bolivia que sí tiene que cambiar. Porque ya están muy acostumbradas las personas a hacer eso, solo elegir presidente y ahí abajo elegir al que esté, digamos, del partido. Sí, en definitiva creo que los candidatos uninominales y los plurinominales también que se escogen por plancha no han sabido, por lo menos los últimos 10 años, desde mi perspectiva, justamente ratificar el voto popular, ¿no? Sí, probablemente Alejandro Reyes haya tenido un rol de fiscalización mucho más visible que otros diputados, pero si bien nosotros tenemos que tener el rol de informarnos de nuestros uninominales y las autoridades que estamos escogiendo el día de la elección, creo que también es una falla, no sé si del sistema o de nuestros parlamentarios que una vez ganado el voto, deberían, en teoría, estos candidatos uninominales preocuparse por su circunscripción. Realmente creo que muy pocos lo hacen, pero sin duda es algo que tenemos que repensar nosotros en nuestro sistema político. Pasando un poquito más hacia el rol de los jóvenes, yo quisiera saber desde su perspectiva cómo han visto en sus entornos el tema de las elecciones, las expectativas, si han ido a votar informados o si, como tú mencionabas, ha sido presidente sí sé, pero lo de abajo a lo que venga. ¿Cuál creen que es el rol de los jóvenes en la actualidad y cómo han visto a sus círculos sociales días previos a la elección? Bueno, yo he visto harta ansiedad en el tema de las elecciones. Claramente para muchos jóvenes estas elecciones son un punto central para tomar una decisión si quedarse o irse del país. Así es como por lo menos yo lo he escuchado. Obviamente ellos no iban a votar por la izquierda. La mayoría de los jóvenes creo que se han tomado una alternativa, han preferido tomar una alternativa de derecha, sea Samuel, Tuto, intentar informarse lo más que puedan, preguntar a chicos que estén informados. Seguramente vas a tener tus amigos que te han pedido que les expliques un poco los planes de gobierno, quién es quién. Me ha pasado a mí con los planes económicos, tal vez igual a vos lo mismo. Entonces creo que se ha hecho un esfuerzo por informarse lo mejor que han podido, dadas claramente las limitaciones de que muchos jóvenes igual en la universidad están ocupados, hacen pasantías, trabajan.
Y obviamente el sistema, creo que actual, no está hecho para fomentar justamente una información continua de quiénes son los mejores candidatos. Pero creo que todavía existe la ansiedad en el aire porque hay segunda vuelta y hay muchos que creo que realmente no están a favor de la propuesta de Rodrigo Paz dentro del entorno que yo he visto. Ok, ¿tú qué piensas, John? Partiendo de un entorno más o menos similar, estoy totalmente de acuerdo en que la juventud ha girado mucho a la derecha últimamente, al menos dentro de los entornos sociales en los que estamos presentes. Conozco muy pocas personas que han salido de los dos candidatos, que han votado fuera, digamos, de Samuel Otuto. Es como que, tal vez por la crisis que hemos vivido, por la situación en la que hemos estado incluso antes de la crisis, una gran parte de la población joven ha decidido, digamos, que un candidato de derecha es el que los represente. Han empezado a surgir ideas más de derecha, más liberales en el último periodo de tiempo, y ha sido un detonante clave para que esta vez la elección, o sea, los tres partidos que han estado arriba se autoperciben como derecha y que los tres hayan tenido esa cantidad de votos. El rol de la juventud, digamos, está en en saber informarse. Y desde mi perspectiva, desde los entornos sociales en los que yo estoy, las personas sí se han informado. Yo sí he sentido, digamos, que las personas han tenido una especie de esfuerzo para buscar vía internet, vía docentes, vía compañeros de curso, entender, digamos, qué está ofreciendo cada candidato. Incluso era una especie de cultura al ver los debates, y eso es algo que me ha dado una grata sorpresa, que muchos de mis compañeros me decían, ¿viste el debate? ¿Viste lo que se ha propuesto en el debate? ¿Vas a ver el debate? Que trataban de estar muy al tanto de lo que se estaba proponiendo y que su voto han tratado de que su primer voto, su segundo voto, digamos, presidencial que han tenido, sea lo más informado posible. Tal vez por una especie de miedo a tomar una mala elección y que el candidato que sean elegidos no nos ayude con la crisis. No nos saque de la crisis, pero siento que sí ha habido una especie de esfuerzo por informarse de parte de la juventud. Sí, creo que sin duda ha habido muchísimos medios, muchísimos programas, muchísimos comparadores electorales. Creo que esta, sin duda alguna, ha sido la elección, por lo menos así lo siento yo, con mayor información a la que hemos podido acceder, bueno, ir a votar. Pero los resultados nos muestran cosas un poco paradójicas. Ya para cerrar, quisiera que me puedan dar sus últimas impresiones sobre lo que ustedes creen que va a pasar hacia adelante o lo que ustedes esperan, ¿no? Uh-huh. Algo que decía Fabri que me parecía interesante es muchos jóvenes han visto estas elecciones como definitorias para ver si es que nos quedamos o nos vamos en el país. Y yo tengo varios amigos que ya se han ido del país, que no han esperado a que la situación vaya a mejorar. Seguramente ustedes en sus entornos también. Uh-huh. Pero quisiera saber qué es lo que esperan ustedes hacia adelante. Bueno, yo quiero mirar a partir del 21 de noviembre, cuando empieza el siguiente gobierno. 8. ¿8? Ah, bueno, 8. Mis disculpas con todos por esa falla. No, el 8, cuando empiece el nuevo gobierno, quiero mirar con un tema de esperanza. Creo que en el Parlamento se ha logrado, yo sé que no están las mejores personas calificadas en el Parlamento, pero si se crea una agenda entre Tuto, Samuel y Rodrigo Paz, que saque lo mejor de cada plan, que saque lo que se necesita en este momento para sacar al país de la crisis, con la gobernabilidad que creo que pueden llegar a tenerla y unos 2/3 tranquilamente, si hay diálogos. Creo que hay una esperanza para un buen cambio en Bolivia. Creo que van a salir las cosas bien. Y nada, simplemente que esperen, que veamos cómo se desarrolla estos días, pero hay algunas señales para estar esperanzado. Yo siento que con el tiempo he ido recuperando la esperanza, porque en el momento que han pasado las elecciones, yo la verdad me sentí totalmente devastado. La verdad sentía, digamos, que la situación no iba a mejorar, me sentía muy mal en ese sentido. Pero ahora, o sea, ya analizándolo ya más en frío, ya después de que pasó un tiempo, sea quien sea que se pare en la silla, se sienta en la silla presidencial, va a tener una especie de ventaja en el Congreso para poder aprobar sus leyes, va a poder hacer alianzas y pase lo que pase van a poder, digamos, van a tener la oportunidad de sacar a Bolivia de la crisis. Siento que esa esperanza es lo único que me mantiene así como que con la idea de seguir en el país, con la idea de seguir planeando una vida acá. Y siento que para muchos jóvenes es igual. Hay una pequeña esperanza de que las cosas vayan a mejorar y se tiene la idea de que sí se va a dar.
Esperemos que así sea. El balotaje es el 17 o 19 de octubre. Creo que es 19. 19, domingo 19 de octubre. Esperemos que las cosas vayan a mejorar. Ya es como dicen, un mata-mata. Ya es escoger entre uno o el otro. Y veremos qué es lo que le depara a nuestro país. Me alegra muchísimo escucharlos, escuchar que hayan podido tener un voto informado y sobre todo la esperanza que plantean para nuestro país en una situación tan caótica y tan complicada. Pero sin duda alguna vamos a poder salir adelante. Aunque ese es el lema de Luchex, ya cambiamos de lema. Vendrán días mejores. Ese es el de Rodrigo. Mentira. Vamos a salir de esta crisis, sin duda alguna, y esto va a depender no solo de la voluntad política, sino también de nosotros. Y eso que quisiera que también nos quede en claro, ayudando y colaborando con nuestros compañeros a que tengan un voto informado, a que puedan generar propuestas desde la universidad, a que puedan generar propuestas desde la sociedad civil, porque si no lo luchamos nosotros, nadie lo va a hacer. Quiero agradecerles por este pequeño conversatorio, de verdad que para mí ha sido muy enriquecedor saber sus percepciones post elecciones y también escuchar lo que ustedes esperan para las siguientes, para el balotaje. Muchas gracias. Este episodio es traído a ti por Presente Bolivia, un proyecto social liderado por jóvenes, con la misión de brindar espacios de diálogo y opinión que empoderen a la juventud boliviana en los ámbitos social, político y cultural, con la finalidad de construir una Bolivia próspera. Somos un medio completamente independiente que apunta a la imparcialidad, el apartidismo y acercarnos lo más posible a la verdad. Gracias por quedarte hasta el final y no dejes de escuchar.